los invito a leer esta primera parte en Evangelio según Juan. Evangelio según Juan. Vamos a leer algunos versículos para contemplar lo que precisamente hoy en día el mundo está necesitando. Estamos viendo un mundo conflictivo con problemas bélicos en diferentes lugares, y hay esperanza en que alguien pueda intervenir para detener estos conflictos bélicos, que alguien esté capacitado para mediar entre los países que están enemistados. Y mi tema que quiero tratar precisamente está basado en una predicación del año 2022, el 30 de enero del 2022. A veces es conveniente, hermano, repetir algunos mensajes, porque esto nos permite ver la trayectoria desde ese tiempo hasta ahora del mensaje que fue elaborado por algún hermano y que puede ser de gran provecho. Leamos entonces en Juan capítulo 14 y vamos a leer los primeros 3 versículos. Evangelio según Juan capítulo 14 versículo 1. Dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Está el Señor Jesucristo con sus discípulos, y ellos están, como dice ahí el versículo 1 comenzando, están turbados, están confundidos, están temerosos probablemente los discípulos del Señor. Y la razón por la cual estaban en esa condición posiblemente puede haber sido por las mismas palabras que el Señor les dijo, las cosas que el Señor Jesucristo les dijo, de que, por ejemplo, que les había hablado de su muerte. Aquí mismo, en el mismo Evangelio, el capítulo 12 y el versículo 27, leemos, está también ahí con su discípulo el Señor, y le dice en el 27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. De tal manera que estas cosas que el Señor le había dicho a los discípulos, lo tenían a ellos confundidos y atemorizados. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 13, y el versículo 33, el Señor le dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. En capítulo 13, versículo 21, le dice, uno de vosotros me va a entregar. Sabemos nosotros quién fue ese discípulo del Señor. Y en Juan también, capítulo 13 y el versículo 38, el Señor les dijo de que otro de ellos le negaría. De tal manera que el Señor viene a consolarlos, viene a animarlos, trayéndole esta noticia, podría ser, pero más bien una promesa. ¿Y cuál es la promesa que el Señor le está entregando para animarle? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué tremenda promesa, qué tremendo consuelo para estos discípulos del Señor Jesucristo. Voy pues a preparar lugar para nosotros. Esto es una
es una esperanza para aquellos discípulos, y es una esperanza divina. Y como comencé diciendo de que el mundo y cada persona tiene esperanza en algo, y uno analiza y ve que es válido que tengamos esperanza de todo tipo de índole. Un joven tiene esperanza en sus estudios, en sus proyectos, en sus logros, y es muy bueno que lo consiga y tiene esperanza en eso. Y así uno puede hacer una lista de cosas en que el hombre, la mujer, los jóvenes han colocado su esperanza. Hay esperanzas materiales, pero aquí lo que vamos a ver son esperanza divina. Es una esperanza que viene de parte de Dios para todos los hombres. Recordemos que Dios lo dice en su palabra, que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Y hay un solo Dios, agrega en el versículo 5, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y me gusta el texto de Hebreos, capítulo 6, los versículos 18 y 19, donde dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros como segura y firme ancla del alma, y que penetra dentro del velo donde Jesús entró con nosotros, y agrega allí el escritor como precursor. Qué tremenda esperanza para el creyente, aquí en este caso, de saber que la persona del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, ha entrado allí dentro del celestial lugar, dentro del velo celestial lugar, ha ido a preparar. Un precursor es aquel que va a preparar, va a organizar todo para los que van a ir a aquel lugar. Y esa fue la promesa que el Señor le entregó a sus discípulos: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y la garantía para el creyente y la seguridad y la esperanza, por supuesto, es que es porque Él entró a aquel lugar, lleva la delantera como precursor. Nosotros también con seguridad podemos decir que también vamos a entrar a aquel lugar, no por mérito propio, sino porque hemos creído en Él, en el Señor Jesucristo, en su obra maravillosa de salvación. Este pasaje de Hebreos 6:18 tiene que ver con la perfección de Dios. Recordemos que Dios no es hombre para que mienta, de tal manera que cuando habla aquí de dos cosas inmutables, de la palabra de Dios es su juramento, y es imposible que Dios mienta. Dice allí un pasaje en Tito capítulo 1 y el versículo 2. Porque Él no es hombre, no es como nosotros. Nosotros pecadores, falibles, débiles, mentimos. Pero Dios no hay en Él esa cosa. Es imposible que Él mienta, porque Él es Dios. Ahora, y la palabra de Dios es inmutable, como lo es también el juramento. Y así también como es imposible que Dios mienta, del mismo modo o de la misma forma debiera ser imposible que nosotros dudemos. ¿Habrá algún creyente que dude de la palabra de Dios, de sus promesas, de lo que Él ha revelado, sus buenos propósitos para el ser humano? Y estas dos cosas dan un fortísimo consuelo. Es una esperanza para el creyente que está firme, que está segura, como un ancla, como ya vimos, totalmente basada en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Pero a beneficio del tiempo que corre,
Es la pregunta para nuestros amigos que están presentes, que están, no sé en qué condiciones se pueden identificar aquí, si están con esperanza o están sin esperanza. Estamos considerando no la esperanza del hombre en lo material o en propósito, sino en una esperanza divina, una esperanza en Cristo Jesús. Y le hago la pregunta porque uno piensa a veces, y tomando en cuenta el ejemplo de uno mismo, cómo fueron los comienzos cuando uno venía a escuchar la palabra de Dios. Y la pregunta sería, ¿cuántas veces ha escuchado el mensaje del Evangelio? A mí me lo preguntaron muchas veces. ¿Y qué le ha parecido el mensaje del Evangelio? Y esa pregunta es válida hoy en día. ¿Qué piensa usted del Evangelio? ¿Qué le ha indicado? ¿El mensaje ha impactado a su alma, a su vida, a su corazón? ¿Ha valorizado la obra portentosa de Cristo? ¿El valor que significó para Dios dar a su Hijo el rescate por nosotros? Si usted cree y valoriza lo que Cristo hizo en la cruz, entonces va a ser también una persona que está viviendo con esperanza. Pero los que viven sin esperanza son aquellos que no han creído el Evangelio. Son aquellos que, repito, que no le ha producido ningún efecto predicar de la persona de Cristo. Tal cual llegaron, se han ido insensibles al llamado de Dios, al llamado del mismo Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros éramos los perdidos delante de Dios. Un creyente está aguardando la esperanza bienaventurada que leemos en Tito capítulo 2, versículo 13, y además de eso, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Son los creyentes los que están viviendo con esperanza. Repito, amigo que ha venido en esta tarde, oyente, ¿tiene usted esperanza en Cristo Jesús? ¿Está viviendo con esperanza? Y los que tienen esperanza, voy a repetir esto porque es importante, son los que han creído en el Señor Jesucristo. Los creyentes vivimos en este siglo sobria, justa y piadosamente, como leemos en Tito capítulo 2 y el versículo 12. Y nuestro pasado, también como lo expresa Pablo allí en la carta a los Efesios, en aquel tiempo estaba ahí sin Cristo. Qué triste era esa condición nuestra, cuando vivíamos sin Cristo, sin esperanza, sin salvación, sin Dios en el mundo, rumbo a condenación, muerto en delitos y pecados, ajeno a los pactos de la promesa. Y la persona que vive sin esperanza va con un destino diferente. Como ya leímos, el creyente tiene la esperanza en la promesa del Señor, con una dirección allí donde habita Dios, allí en el santuario de Dios, en el cielo. Ahí iremos porque el Señor así lo ha prometido. Pero el que está sin esperanza, el rumbo es diferente. Va a un lugar totalmente diferente. Va a un lugar de condenación. Va a un lugar de condenación por el solo hecho de no haber creído en Cristo Jesús, por no haber obedecido al Evangelio, porque los que no obedecen al Evangelio sufrirán penas de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios, excluidos, fuera de la presencia de Dios. Van a otro lugar, no van al cielo, van a un lugar de tinieblas.
no van ahí, como leímos, a la casa del Padre. En la casa del Padre muchas moradas hay. Ellos no van allí. Y no van porque no quieren creer, porque no quieren responder a la voluntad de Dios. Y conversando con una persona un tiempo atrás, y preguntó: ¿y cuál es la voluntad de Dios? Entonces el hermano que estaba atento buscó el pasaje que está aquí mismo en Juan también, capítulo 6, versículo 40, y esta es la voluntad de Dios. Lo expresa allí literalmente. Y esta es la voluntad de Dios, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quiere usted hacer la voluntad de Dios? Crea en Cristo. Crea y reciba a Cristo Jesús como su Salvador personal. Él es el Salvador del mundo. Él llegó hasta la cruz del Calvario para redimirnos de una mala manera de vivir, para liberar, para soltar las cadenas del amo de este siglo que nos tenía esclavos, y que no teníamos facultad, dominio propio para poder escapar. Y sin embargo, el Señor Jesucristo, me gusta también el pasaje de Hebreo, capítulo 2, versículo 14, que dice allí, así como, vamos a ver, porque la memoria, Hebreo capítulo 2, versículo 14, muy conocido ese texto: así como los hijos participaron de carne y sangre, dice el pasaje, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es el Señor Jesucristo, con su muerte venció al que tenía el imperio de la muerte, porque Él resucitó victorioso de entre los muertos. Y el versículo 15 dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y todos tenemos temor de morir, hablando humanamente, pero un creyente no siente temor de morir, porque sabe que cuando tenga que partir, sabe al lugar que la palabra de Dios le ha enseñado, al lugar que es el mejor lugar que una persona puede alcanzar, llegar hasta la casa del Padre, donde están allí las moradas preparadas para que ocupen sus lugares. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y sin embargo, Cristo nos ha librado, nos ha traído libertad. Ya no nos ha sacado a las cadenas del diablo, sino que ahora somos libres. Y somos libres gracias a la obra redentora del Señor Jesucristo, que fue de alto costo para Dios, por supuesto. Él entregó lo más precioso, lo más valioso para Él, a su propio Hijo, para redimir al mundo, para redimir al pecador perdido. Un creyente puede decir que ha sido comprado a gran precio, y ese gran precio fue la vida de Cristo, fue su sangre entregada, su vida entregada allí por nosotros. ¿Qué va a hacer usted, estimado amigo, con nuevamente el mensaje del Evangelio, como es habitual en dos porciones? ¿Qué va a hacer con el mensaje de salvación? Deseamos que usted reaccione, aún está a tiempo. Repito, el mundo tiene esperanza en que pueda lograr la paz, y sabemos que no lo van a lograr. Solamente Cristo Jesús traerá la paz. Pero usted puede tener paz en lo personal si usted confiesa a Jesucristo como su único y suficiente Salvador
personal. Justificados pues por la paz, dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8. ¿Qué va a hacer usted con el mensaje? ¿Quiere vivir ahora con esperanza y vivir tranquilo, confiado, gozando la salvación y colocando la esperanza toda en la persona del Señor Jesucristo? Le invitamos a que acuda pronto a Cristo, porque el Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento a buscar el fruto de la aflicción de su alma, a buscar a todos los que han creído en Él, los que han colocado su esperanza en Él, en su promesa. Le reiteramos, reciba a Cristo ahora mismo como su Salvador de su alma, y su vida cambiará, y usted podrá también ahora disfrutar el tener esperanza en la persona del Señor Jesucristo. Veamos en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 13 y versículo 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí yo fuera demonios y hago curaciones hoy, mañana y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces
quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Lucas relata aquí en este evangelio el ministerio terrenal del Señor. Y en esta porción que hemos leído, el Señor ya viene desde un tiempo camino a Jerusalén. Viene para concluir la obra de redención. E inclusive hay relatos en los evangelios que nos comentan que el Señor les dice a los discípulos que subimos a Jerusalén y allí me van a entregar en manos de los gentiles y me van a crucificar. Y los discípulos dicen: Señor, yo quiero que uno de nosotros se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. No estaban atentos a lo que el Señor les estaba advirtiendo, sino más bien pensando en qué cosa, en sus beneficios personales que pudieran obtener en el reino de Dios, en este caso. Así, el relato de Lucas dice que el Señor Jesús iba pasando por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, a la capital. Y es interesante que el mensaje que el Señor iba entregando tiene que ver con el reino de Dios, el reino de los cielos que se había acercado a ellos, y de hecho el rey estaba presente. Y la invitación era a entrar, o en otras palabras, a creer la palabra de Dios. El que cree mi palabra, dijo el Señor, tiene vida eterna, y en el futuro no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. Pero vemos cómo la gente siempre es la misma situación. Hay una persona que pregunta al Señor, pero uno podría pensar que esta persona está interesada en su salvación. Siempre diría: Señor, ¿cómo puedo hacerlo para ser salvo? Sería una pregunta, ¿cierto?, que mostraría su interés personal en su alma. Pero, ¿cuál es la pregunta aquí? Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Y en qué le beneficiaba a él la respuesta del Señor en ese sentido? Si el Señor le decía: mira, son pocos o son muchos, no tenía ningún beneficio para él esa respuesta, ¿verdad? Pero el Señor, siendo el Dios omnisciente, Él dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esforzaos. Hay que hacer un esfuerzo. Y el esfuerzo tiene que ver con el dejar aquellas cosas que le tienen entretenido, que le tienen atado a este mundo, esclavizado al pecado, y creer el mensaje de salvación, el entrar en lo mismo que creer. Y la puerta estrecha es una figura de la persona del Señor Jesucristo. Yo soy la puerta.
el que por mí, ¿qué más dice? Entrare será salvo. El que por mí entrare será salvo. Si a los amigos no les debe interesar cosas que no tengan que ver directamente con el estado eterno de sus almas. Los que hacen preguntas de esta naturaleza son nada más que preguntas ociosas, preguntas que no, por hablar algo, por decir alguna cosa. Y el Señor les advierte porque el tiempo es corto. Y Él dice, porque muchos procurarán entrar y no podrán. La fecha del término del día de la gracia es y está en la autoridad del Dios eterno. Nosotros no sabemos cuándo va a terminar el día de la gracia. Y amigo, esto es muy importante que usted lo entienda, porque en la palabra de Dios se usan varias formas para advertir sobre esto mismo. Cuando el Señor Jesús venga a buscar a su iglesia, se termina el día de la gracia para aquellos que han escuchado el mensaje del Evangelio y no quisieron, porque Dios es un Dios de amor y de un amor infinito, pero es justo, y aquellos que desprecian la obra de redención, la muerte del Señor Jesucristo, obviamente que están despreciando al Dios eterno. Y aquí nosotros podríamos ver, ¿cierto?, la figura del arca. Noé predicó muchos años acerca del diluvio. ¿Y qué hizo la gente? No hizo caso. Pero llegó el día en que empezó la lluvia. Y entonces, ¿qué pasó con el arca? ¿Noé cerró la puerta? ¿Qué cerró la puerta ahí? Dios. Dios cerró la puerta. Y cuando Él cierra, nadie, absolutamente nadie abre. Y nosotros podríamos imaginarnos, ¿cierto?, en la desesperación de ver el cumplimiento del anuncio de Noé. ¿Cuántos llegarían a golpear? Bueno, ahora sí te creemos, Noé. Pero ¿qué pasó? Era demasiado tarde. Ya no había posibilidad, porque Dios había cerrado la puerta del arca. Entonces, si el Señor viene y usted queda aquí incrédulo, sin recibir al Señor Jesucristo como Salvador personal, Dios le va a cerrar la puerta, por así decirlo. ¿Por qué? Porque Dios envía un espíritu engañoso para que crean la mentira y se pierdan. ¿Por qué? Porque no quisieron. No quisieron creer el mensaje del Evangelio. Ahora, ¿cuándo puede ocurrir que se termine el día de la gracia? En cualquier momento. Ya sea en forma individual o en forma colectiva. Individual porque la muerte llegó y se lo llevó, y en forma colectiva porque el Señor vino y los creyentes nos fuimos a vivir con Él por toda la eternidad. Después que el padre de familia
se haya levantado y cerrada la puerta, y estando fuera, dos posiciones, ¿cierto? Hay un corito que cantamos nosotros de la puerta adentro y afuera, y la pregunta es ¿en cuál lado está? Y dice aquí la palabra del Señor que estando fuera empiecen a llamar: Señor, Señor, ábrenos. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? No sé de dónde soy. No sé de dónde soy. Entonces viene, cierto, la respuesta de las personas y dice que en nuestras plazas, predicaste, participamos nosotros de comida y de bebida. A lo mejor tuvieron la oportunidad de estar con el pueblo de Dios, disfrutaron de escuchar la palabra de Dios, pero no quisieron, no recibieron a Cristo como su Salvador personal, y entonces ellos piensan que con esto el Señor podría decir: ah, ya bien, pues si ustedes estuvieron ahí y ustedes participaron de esto, entonces les ahorro. No, demasiado tarde, ya no es tiempo. Apartaos de mí. Y agrega: hacedores. ¿Cuál va a ser el pecado por el cual toda la gente va a ser condenada? Porque hay diferentes pecados, ¿cierto?, que se cometen, pero hay un pecado que todos los que van a ser condenados lo tienen en común: al Salvador. La incredulidad, el no creer, el rechazar. Y el Señor dice allí: va a ser el llanto y el crujir de dientes. Y le dice a los judíos en esta oportunidad, a los judíos, el llanto por haberse perdido la oportunidad, el crujir de dientes contra ellos mismos, por su cobardía, por no querer abandonar el pecado, por no querer, por así decirlo, entre comillas, perder los beneficios que estaban recibiendo de parte del diablo. Que Satanás muestra muchos voladeros de luces y cosas buenas en la vida, entre comillas, a la gente, pero después de eso no tiene absolutamente nada más que ofrecer. ¿Qué es lo último que Satanás les puede ofrecer? El que les acompañen a la condenación eterna, porque eso es lo que busca. Y mire cómo el Señor les dice a los judíos: porque Abraham, Isaac y Jacob, ¿quién eran ellos? Eran los patriarcas, eran los que ellos reconocían y les tenían muy en alto. Y entonces el Señor le dice: miren, ustedes van a ver a Abraham, a Isaac, a Jacob y todos los profetas. ¿Qué haya pasado con los profetas? Los mataron, los asesinaron. Van a estar ellos en el reino de Dios, y vosotros, ustedes van a estar excluidos, van a estar fuera. Y el Señor le dice: porque vendrán muchos, o vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, aquellos que a través del mundo y a través de la historia han escuchado el mensaje de salvación y lo han recibido. Y aquí dice el Señor: hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Los judíos fueron los primeros en escuchar el mensaje
de salvación. Sin embargo, ellos han postergado el reconocimiento de el Mesías, y los gentiles, los que estábamos sin esperanza, hemos recibido al Señor Jesús y tenemos por gracia la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. Y solamente voy a ver el versículo 34 por razones del tiempo, y el Señor aquí hace un lamento sobre Jerusalén. Pero ¿por qué le está lamentando el Señor? Por la ciudad, por los edificios, por las cosas que hay allí, por los habitantes, por la gente que vive allá. Y el Señor dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces? Y amigo, en esto quiero hacer énfasis en el caso particular tuyo. ¿Cuántas veces usted ha escuchado el mensaje de salvación? ¿Cuántas veces ha escuchado usted la lectura en la palabra de Dios, en donde el Señor dice que de tal manera te amó a ti, que para salvarte Él tuvo que morir en la cruz? Él tuvo que cargar con el pecado tuyo si tú realmente crees en Él. ¿Cuántas veces? Y esas mismas cuántas veces tú has hecho oído sordo, has rechazado el mensaje de salvación y lo has dejado pasar como que si tú fueras el dueño del tiempo. Como que si tú tuvieras todo el tiempo, como decimos, el tiempo del mundo. Más adelante, no es tiempo todavía. Y el Señor, en este lamento que hace, quiere que tú puedas reaccionar, puedas reflexionar. ¿Cuántas veces, amigo? ¿Cuántas veces Él ha querido protegerte? Y aquí usa la figura, ¿cierto?, de la gallina bajo sus alas, oculta sus polluelos, y aunque vengan tempestades, venga todo lo que venga, allí están a salvo, porque esa gallina está cubriendo con sus plumas. Y en la palabra del Señor también se utiliza esa figura: con tus plumas te cubrirá para que no sufras daño. Pero el Señor no te salva si tú no quieres ser salvo. Si tú no quieres recibir el amor de Dios, el Señor no hace nada en contra de tu voluntad. Él hizo todo. Él ha diseñado un plan de salvación maravilloso, que a Dios le costó todo, pero a ti no te cuesta nada. ¿Y por qué no quieres recibir a Cristo? Es muy difícil, es muy complicado el mensaje del Evangelio. Nosotros lo complicamos tal vez, o lo enredamos que tú no puedes entender. ¿Cuántas veces? Y para estos israelitas hay aquí una advertencia, una profecía: he aquí vuestra casa os será dejada desierta. Esta casa tiene que ver con el templo, y esto se cumplió el año 70, donde el general Tito arrasó con Jerusalén. El templo, tal como el Señor lo dijo, fue destruido, piedra sobre piedra, nada quedó en pie. Y todos aquellos que no quisieron recibir el mensaje de salvación, hoy están lamentando en el lugar de condenación. Y el Señor dijo: todo el tiempo, y mira, amigo, escuche esto, todo el tiempo, dijo el Señor, tuve mi mano extendida hacia un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué significa la mano extendida? Que el Señor está tomándote, Él quiere tomarte, por así decirlo, de la mano, quiere salvarte de la condenación, Él quiere que no vayas al lugar de condenación, pero
Eso depende de ti. El Señor hizo lo máximo. Él dio su vida, pagó el precio de tu rescate. Solamente tú tienes que confiar, tienes que creer, tienes que confesar a Dios tus pecados y